y el mundo urbano, ¿no? Por lo cual hemos invitado aquí a arquitectos y que en este caso, diremos, aparte de su trabajo de investigadores, están perteneciendo a una corporación y vienen desde el lado empresarial. Entonces tenemos a José Ignacio Casar y Leopoldo Cortejos. Muchas gracias. Estimados señores, señoras, en primer lugar queremos agradecer en mi nombre y mis socios del Grupo Illari la invitación para participar en este foro, personificada en la señora Petra Becker Campos y en el director de CIDAD, José Mazzini, y arquitecta Silvia Ríos. Hemos tenido la fortuna de conocer desde julio pasado esta singular ciudad de Lima, que cada día nos acoge con más cariño, y hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, esfuerzo profesional y apuesta empresarial a conocer a fondo la realidad de la arquitectura y el urbanismo del Perú, y en concreto la que vive el Centro Histórico de Lima. Realidad que no solo vamos conociendo desde su historia, sino pulsando opiniones con entrevistas en las instituciones implicadas en el centro y con visitas a varios actos, como la que realizamos a muchos tugurios el pasado 8 de diciembre, acompañados por el señor Enrique Segura, que no sé si estará por aquí, por saludarle, un dirigente vecinal que nos atendió fenomenalmente y pudimos visitar un montón de tugurios y vivir un poco la realidad desde dentro. Cuando Silvia nos propuso intervenir en este foro, acabamos de exponer en diciembre pasado una serie de ideas sobre financiación para el Centro Histórico de Lima a técnicos del Ministerio y el Fondo Mi Vivienda. Desde nuestra aportación ya apuntábamos entonces varios problemas de ámbito general en el Centro Histórico de Lima, como son la necesidad de aglutinar las fuerzas de todas las instituciones implicadas en un consorcio efectivo, Estado, Municipalidad, instituciones, y establecer una estrategia a largo plazo que, por encima de visiones sectoriales o políticas, sirva para conseguir los grandes objetivos de recuperación del Centro Histórico de Lima. También advertimos entonces que sin una política clara y específica de apoyo a la financiación de la vivienda y sus habitantes, el centro histórico podían perderse muchos años para su recuperación. En esta línea, citar que la Contraloría General de la República, en su boletín de diciembre de 2011, advirtió en un número especial sobre los centros históricos de Lima, Cuzco y Arequipa que hay una falta de planificación y coordinación de las entidades encargadas de su administración y que deben articularse los esfuerzos entre las instituciones para evitar pérdidas irrecuperables. Hoy nos preguntamos cuáles son las oportunidades para el Centro Histórico de Lima. No tenemos una bola de cristal, pero sí conocemos lo que ha ocurrido durante más de 30 años en España con nuestros centros históricos. En la vida las oportunidades pasan, a veces solo una vez, y a veces hay que coger el tren y no dejarlo pasar. Nosotros creemos que es el momento que el Centro Histórico de Lima coja su tren y salga a su oscuro túnel para volver a ser el centro de todos los limeños, peruanos y, por supuesto, patrimonio de todos de la humanidad. En esta ponencia que desarrollará con detalle mi compañero José Ignacio Casar, les proponemos un corto recorrido por ciudades españolas que han completado un ciclo de mayor o menor recuperación, pero que, finalizado en este momento, nos permite saber lo que hicimos bien y aquello en lo que erramos. Esta es nuestra misión hoy ante ustedes, trasladarles las experiencias que hemos vivido, las batallas que hemos ganado y, cómo no, las que hemos perdido. Bien es cierto que el viejo refranero español dice que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero también el filósofo hispanoamericano Jorge Santayana apunta que las sociedades que no conocen su historia están condenadas a repetirla, por lo que nos gustaría que nuestra aportación fuera entendida como un ofrecimiento de oportunidades. Paso la palabra a José. Buenas tardes. ¿Cuál era la situación de los centros históricos en España a comienzos de 1971? Se estaba produciendo en aquel momento la expulsión de habitantes con baja. Se estaba produciendo en aquel momento la expulsión de habitantes con una baja capacidad económica. Los centros históricos se estaban convirtiendo en una ciudad selectiva. Había al mismo tiempo una ausencia de políticas de conservación y de rehabilitación de la vivienda. Se trataba de una ciudad histórica en constante renovación. Y al mismo tiempo un planeamiento con una altísima capacidad de transformación de los centros históricos.
capacidad de transformación desde el punto de vista de la morfología, del trazado, pero también de los usos y también de las sociedades. Se está produciendo una sociedad, unos centros históricos exclusivamente reservados hacia las capas más poderosas de la sociedad. Y al mismo tiempo había una preponderancia por el transporte privado, que en aquel momento se entendía que era un equívoco motor del progreso social. Los espacios de la ciudad histórica eran de esa manera privatizados. En el fondo, se trataba de una ciudad histórica que iba desapareciendo por la transformación social, por la transformación morfológica y por la transformación económica. Imágenes que intentan ver la ciudad histórica de Oriola, en la ciudad histórica de Granada, Valencia, el planeamiento transformador del centro histórico de la ciudad de Valencia, el problema del transporte privado como equívoco motor del progreso en la ciudad de Valencia, o incluso el abandono de ámbitos antiguamente edificados y utilizados como aparcaderos públicos de coches, etc. En 1978 se aprueba en España una nueva Constitución e inmediatamente después los primeros ayuntamientos democráticos se constituyen en 1979. Aparece una nueva forma de gobierno de la ciudad, una nueva forma de gobierno de la ciudad que va a tener unas determinadas impulsiones y unas determinadas actuaciones en los centros históricos, que van a estar dirigidas hacia 4 aspectos fundamentales. La recuperación del espacio público, como podemos ver aquí en la ciudad de Elche, en la ciudad patrimonio mundial de la Plaza Mayor de Salamanca, en la que antes estaban los coches, estaba utilizada por el transporte privado y es erradicado ese transporte privado y devuelta a la ciudad a sus habitantes. En la ciudad de Oviedo, la calle mayor de Oviedo, ¿quién concebía hace 20-25 años una calle mayor sin coches? Y en este momento son calles mayores destinadas a las personas. O el entorno de la Catedral de Sevilla, en el que también se ha producido una recuperación importante de ese espacio público. Al mismo tiempo hay que hablar de la rehabilitación del tejido residencial tradicional, es decir, actuaciones de ayudas públicas dirigidas hacia la recuperación de un tejido residencial tradicional, dirigidas objetivamente al apoyo a esas actuaciones de rehabilitación, de tal manera que en ámbitos de carácter residencial tradicional y con un componente patrimonial importante se produzca el asentamiento de la población que hay allí y se produzca mediante la utilización de fondos públicos la recuperación de esos espacios y de esos edificios, como podemos ver aquí en la Plaza Redonda de Valencia, en el pueblo del norte de España de Crucero. Al mismo tiempo, la tercera línea de actuación de las ciudades históricas fue la recuperación y la mejora del tejido social y la creación de equipamientos de nivel ciudad y de nivel local. No sé si la palabra equipamientos es entendida aquí, pero se trataba en aquel momento de volver a colocar en la ciudad histórica equipamientos que habían sido expulsados o que se habían autoexpulsado para vender sus solares a gente que tenía una mayor capacidad económica. Y por lo tanto hubo un proceso muy importante de volver a introducir los equipamientos en la ciudad histórica, como podemos ver aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Patrimonio de la Humanidad también de Santa Cruz de la Laguna. Y se produjo también